Buenos días. Ya vamos a empezar a ver Buenos días, teorías profe. nuevas. No sé si tienen duda de lo que vimos en la clase anterior. Ya vamos a ver cómo se trabaja el oro ya. Hay varias formas de trabajarlo. Está el proceso de amalgamación y el de cianuración, ¿ya? Les recuerdo que el oro tiene cualidades únicas. eh, es un metal que no se combina con ningún otro. Por lo tanto, nunca está como compuesto, sino siempre lo voy a encontrar como oro fino. ¿No? Así como el cobre, ¿cierto? Que yo lo puedo encontrar como óxido, como sulfuro. En cambio, el oro se encuentra siempre solo. Puede estar en pequeñas cantidades diseminadas que apenas se ven, o puede estar en una concentración mayor en donde se puede ver prácticamente el oro, pero siempre está solo, no está asociado con ningún otro mineral. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, que nos muestra una imagen de un minero en Andacollo que está moliendo el mineral que sacó de su mina, ¿ya? Entonces, ese trapiche que está ahí es un equipo de molienda, ¿ya? Un equipo de molienda. Entonces él introduce el mineral en esa especie de olla y eso lo va eh, moliendo, eso va girando y con esas muelas que están ahí, se llaman muelas, eh, va moliendo, ¿cierto?, el mineral que va introduciendo en esa olla. Originalmente esas muelas eran rocas grandes, ¿ya? Que se movían, o sea, hacían girar. Hoy, hoy en día, o los últimos tiempos, son de hormigón y está cubierto esa parte que está ahí. Esa parte es acero, ¿ya? Acero y esto es hormigón. Entonces esto al ir girando va moliendo el mineral que va introduciendo el minero. Una vez que muele, ingresa aquí, introduce mercurio líquido. Y el mercurio líquido lo que hace es formar una amalgama con el oro y la plata. Donde hay oro generalmente hay plata, así que está asociado. Pero no es que estén juntos como compuestos, sino que son metales separados, ¿ya? Entonces, la amalgama, junto con la plata y el oro, va a formar una especie de masa, ¿cierto? De mercurio, plata y oro. Como el mercurio es líquido a temperatura nuestra, ¿cierto? Temperatura ambiental, es eh, fácil evaporizarlo, ¿ya? Es fácil que pase a la etapa de gas, porque ya está en estado líquido a esta temperatura. Fácil, ¿en qué sentido? Que se necesita poca temperatura. Entonces lo único que tengo que hacer es arrojar esa masa, ¿cierto? La caliento, esa masa a fuego, y el fuego lo que hace es evaporizar el mercurio. Antes eso se arrojaba a la atmósfera sin problema, porque no habían medidas ambientales de protección. Hoy en día no se puede llegar y arrojar a la atmósfera eso. Tiene que haber una especie de campana donde esos gases sean capturados, ya los gases de mercurio. Entonces me queda una masa de oro y plata finalmente. A eso le llaman metal doré. Entonces la masa de oro y plata, que también puede tener algo de platino, se le llama metal doré.
Ahí tenemos características del oro, ¿cierto? El oro es un material blando, blando en general, ¿cierto? Que es maleable, dúctil, tiene características muy buenas para poder ser trabajado. Es el elemento más maleable y dúctil que existe. No le afecta el aire, el agua, las bases, ¿cierto? Los ácidos. Es incorruptible. Pero sí se disuelve con una solución con cianuro, ¿ya? Se disuelve. Atacado únicamente por el agua regia o ácido clorhídrico, debido a su no reacción química, se suele encontrar en su estado natural. Entonces, como no se encuentra asociado a ningún otro metal, es justamente porque no reacciona, ¿cierto?, ni con el oxígeno ni con el azufre. Entonces siempre lo encontramos en estado natural solo. Es un buen conductor térmico y un buen conductor eléctrico, ¿ya? No tanto como el cobre, pero es un excelente conductor eléctrico. Y posee excelentes propiedades reflejantes a la luz e infrarrojo, dice. Pero hay muy poca cantidad, ¿cierto?, en la corteza terrestre. Estamos hablando de 0,0011 partes por millón. O sea, podemos encontrar en la corteza terrestre como medio, ¿cierto? Como media en la corteza terrestre, 0,0011 gramos, por ejemplo, por tonelada. Gramos por tonelada de roca de la corteza terrestre. En capas delgadas el oro es transparente. En capas muy delgadas, en láminas delgadas, el oro es transparente, deja pasar la luz. Se ve como un vidrio amarillo. Su punto de fusión también es bajo, estamos hablando de 1073 grados Celsius, y la volatilización se produce a los 2600 grados Celsius. O sea, se evapora a los 2600 grados Celsius. La densidad del oro es 19,42. O sea, por ejemplo, un litro, ¿cierto? Un litro de agua pesa 1 kilo, ¿cierto? Porque su densidad es 1. En cambio, un litro de oro pesa 19,42 kilos. Un litro de oro. O sea, 10 por 10 por 10. Entonces, si tengo un lingote de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que es un litro, ¿cierto? O 1000 centímetros cúbicos, eso pesaría casi 20 kilos. Casi 20 kilos. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre el oro y el oro blanco? El oro blanco es una aleación. Una aleación con vanadio. En el fondo es oro al vanadio. Ah, ya. Lo que pasa es que el oro es tan blando que cuando está en estado puro hablamos de 24 quilates. El oro puro es 24 quilates. Entonces, para poder tener un anillo de oro, por ejemplo, se trabaja a 18 quilates. 18 quilates significa 75% de oro y una aleación con algún metal más duro, por ejemplo el cobre. En Chile se produce la aleación del oro y el cobre, por eso el oro nuestro es más bien rojizo, medio anaranjado, porque es 75% oro y 25% cobre. Ese es el oro de 18 quilates, que es el que se suele utilizar para las joyas. El oro el más barato es de 14 quilates, o sea, 60% oro, y el resto puede ser cobre o bronce. Pero cuando le agregamos, en vez de cobre o bronce, le agregamos vanadio, queda blanco. ¿Ya? Entonces, el oro de 18 quilates, o sea, 75% oro y un 25% de vanadio, eso es oro blanco. ¿Ya? Pero no es que exista oro blanco. La aleación con el vanadio hace que se vea como la plata. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Eh, el platino es blanco también, blanco entre comillas, por cierto, es color plateado, platino.
Se parece al color de la plata, pero es más denso, más pesado. También tiene las mismas cualidades, ¿cierto?, que el oro. No se asocia con nadie. También es un buen eh, conductor eléctrico, el platino. Es más caro, de hecho, porque hay menos platino en el planeta que oro. El platino es más caro todavía. Por ejemplo, la gente que le gusta tener anillos más caros, distintos a los demás, se hace anillos al vanadio, oro al vanadio o de platino. Mineralogía de los minerales auríferos. El conocimiento de la mineralogía del mineral apropiadamente combinada en las pruebas metalúrgicas proporciona las herramientas necesarias para mejorar la recuperación. O sea, para mejorar la recuperación del metal valioso, ¿cierto? Que está dentro de la mena, a eso se refiere. Ocurrencia del oro, oro libre, oro en ganga silicia, pero sigue siendo oro libre. Oro libre me refiero a que está solo. También lo encontramos como oro asociado a sulfuros metálicos. ¿Ya? Por ejemplo, a veces tenemos yacimientos de cobre asociados al oro, pero el cobre está como sulfuro y el oro siempre solo. Igual que en el oro en ganga silicia, también el oro está siempre solo. El oro asociado a minerales carbonáceos. El oro asociado a minerales carbonáceos también se encuentra en yacimientos de esa forma. ¿Ya? En Chile tenemos vetas de cuarzo aurífero, o sea, son básicamente cuarzo, pero tiene diseminación fina de oro. Tipos de yacimiento aurífero. Tenemos las vetas, ¿cierto? De donde viene el oro originalmente. Vetas y filones es lo mismo, de cuarzo aurífero. Tenemos yacimientos tipo placeres, por ejemplo el Marga Marga, fue un yacimiento por mucho tiempo de oro, pero el oro no es que haya nacido ahí en el estero, ¿ya? El oro viene de la zona cordillerana, de Coyihuay o de la Dormida, donde hay vetas que con el tiempo, ¿cierto?, se van degradando porque están cerca de la superficie, se van meteorizando por el frío, por el calor, se van rompiendo esos trozos que tienen oro y van siendo arrastrados por las aguas lluvias, y esas aguas lluvias finalmente arrastran esos trozos de material con oro a los ríos, a los esteros. Entonces, con el movimiento de las aguas, eh, estas van rodando, ¿cierto? Bajando por el estero y van perdiendo, ¿cierto? La roca que ya está bastante meteorizada, porque piensen ustedes que se salió de las vetas que estaban en la cordillera. Entonces, al final lo que va quedando simplemente es el oro, ¿ya? Por roce va quedando el oro en la zona donde el flujo del estero o del río es más bien laminar. Flujo laminar significa que no hay grande, no hay gran corriente. El flujo laminar es cuando no hay gran corriente. Entonces se va depositando ese oro, que le llamamos oro en pepita, ¿cierto? En esa zona. ¿Por qué? Porque ya fue arrastrado y fue liberado, ¿cierto?, de sus rocas donde estaba metido en las rocas, ¿cierto? Y llega un punto en que ya no puede seguir siendo arrastrado porque el agua tiene flujo laminar. Y ahí es donde se deposita. Entonces, en los yacimientos tipo placeres, lo que se hace es recoger la arena del fondo y a través de un equipo que se llama, un equipo, es como un plato simplemente, que le llaman chaya, van haciendo correr la tierra con el agua y solamente va a quedar lo más pesado en el plato, ¿ya? O sea, el agua va a arrastrar la arena, la grava, pero como el oro es más pesado, tiene mayor densidad, va quedando retenido en unos canales que tiene la chaya. Esa es la forma de lavar o de los lavaderos de oro. Pero también se puede sacar en forma masiva, de forma industrial, con equipos grandes, ¿ya? Que sacan mucha cantidad de arena y la tratan rápidamente, pero siempre la separación es separación por gravitacional, que tiene que ver con la densidad mayor que tiene el oro. Entonces se aprovecha esa densidad
para separar lo que es liviano y que puede ser arrastrado por el agua del oro. Esos son los yacimientos tipo placeres. Como dice, hay arenas y gravas que contienen muy pequeñas cantidades de oro nativo y otros minerales pesados. Depósitos diseminados de oro. Estos yacimientos han sido puestos recientemente en explotación. Son diseminados finamente con oro, ¿cierto? En calizas y en dolomitas, ¿ya? O sea, carbonato de calcio. Las calizas son carbonato de calcio de origen natural, entonces puede contener diseminación fina de oro. Menas auríferas. El oro está libre y parte asociada generalmente a la pirita, ¿ya? Asociado entre comillas, como les digo, el oro siempre está solo, pero cerca del oro voy a encontrar pirita o arsenopirita, que contiene arsénico. Es el tipo de mena de oro más común, ¿ya? El problema es que el arsénico es venenoso, entonces es complicado trabajar y separar el oro de la arsenopirita, de la mena con arsenopirita, porque estoy generando, por un lado estoy separando el oro, pero estoy generando ganga con arsénico, que tengo que depositar en alguna parte. Justamente el arsénico, el exceso de arsénico, lo complejo que es disponer de él después, su disposición final. Dicen que ese fue el problema de la mina del Indio, que tenía mucho arsénico y por eso se dejó de explotar. La mina del Indio fue un gran yacimiento de oro, está ubicado en la cordillera de la Cuarta Región. Al sur de la mina del Indio, más o menos a la misma altura, está en la Cuarta Región también el proyecto Pascualama. El proyecto Pascualama, que es de oro también, y que está detenido por el momento porque no cumplió con la reglamentación ambiental vigente. Tenían que mover prácticamente glaciares para poder sacar el oro bajo tierra. El oro está asociado a ganga de cuarzo. El oro está asociado a ganga de cuarzo, en las cuales primitivamente estuvo asociado a sulfuros de hierro, el cual por efecto geológico fue lixiviado, ¿cierto? Pasando el hierro a estado de óxido. Esa es otra forma de mena que podemos encontrar. Entonces es cuando encontramos el cuarzo aurífero, ¿ya? Cuarzo y vetas de cuarzo asociado al oro. Entonces, como los sulfuros de hierro, ¿cierto? Son lixiviables, con el agua se tienden a oxidar, entonces va quedando básicamente el oro y óxido de hierro. Entonces uno ve un trozo de cuarzo medio amarillento, que es la limonita, ¿cierto? Como óxido de hierro, y diseminado finamente el oro. El oro es subsidiario o complementario a una mena metálica compleja, tal como el plomo, el cobre y el zinc. O sea, en general, estamos hablando de que hay yacimientos de plomo, de cobre y de zinc que contienen oro como elemento secundario, ¿ya? Pero como su valor es mayor, hablamos de yacimientos de oro. Este proceso es complejo, la cianuración sirve para extraer el oro cuando está diseminado finamente. Hay varias formas de tratarlo, por ejemplo, hay molienda fina y después con cianuro, ¿cierto? Liberan el oro, porque el cianuro lo que hace es disolver el oro. Y después por electrodepositación capturan el oro. Es una forma. Otra forma en pilas de lixiviación, donde se generan pilas como para lixiviar el cobre, pero con mineral de oro. Se lixivia con una solución cianúrica y esa solución cianúrica, ¿cierto? Lo que hace es lavar el oro
o extraer el oro de esa mena, esta va a percolar por la pila, ¿cierto? Y va a ser capturado de igual forma como se captura el cobre más 2 de las pilas de lixiviación. Voy a capturar el oro, ¿cierto? Y después esa solución con oro disuelto, ¿cierto? Yo la mezclo con carbón activado. Y en los huecos del carbón activado se va depositando el oro. Todo esto son procesos químicos, ¿ya? Entonces, por la, entre comillas, relación amistosa que tiene el carbón activado con el oro, se va depositando el oro, ¿cierto? Por una relación electromagnética de afinidad, se va depositando el oro en los huecos del carbón activado. Después voy a tener carbón activado, ¿cierto? Carbón activado relleno, entre comillas, por oro. Entonces ese carbón activado después lo vuelvo a disolver o lo vuelvo a mezclar con una solución cianúrica pura, y lo que va a hacer es entregar el oro. Entonces me va a quedar una solución pura en relación que ya no tiene tierra, que fue capturada, ¿cierto?, por las pilas de lixiviación. Voy a tener una solución pura de cianúrica, ¿cierto?, que me va a disolver el oro que está contenido en el carbón activado, y eso es lo que yo proceso por electroobtención, ¿ya? Entonces la cianuración es el método más importante para la extracción del oro de sus minerales, y se usa a escala comercial en todo el mundo. Cuando dice minerales se refiere a la mena, ¿ya? A la mena que contiene oro. Acuérdense que no existen minerales de oro, el oro está siempre solo. Mediante este proceso se logra disolver el oro y la plata, usando una solución alcalina débil de cianuro de sodio. Lo malo, ¿cierto?, de esta solución es que es muy venenosa, ¿cierto? Muy tóxica, el cianuro es altamente venenoso. El oro contenido en el licor, o sea, en la solución de cianuro de sodio, puede recuperarse por cualquiera de los siguientes procesos: precipitación con polvo de zinc o absorción en carbón activado. Entonces el oro contenido en el licor resultante de la lixiviación, en este caso estamos hablando de una solución lixiviante de cianuro de sodio, se puede recuperar de las distintas formas: precipitación con polvo de zinc o absorción en carbón activado. Reacciones de disolución de oro. En soluciones diluidas de cianuro de sodio tenemos la ecuación de Elsner. Entonces tengo oro, cianuro, ¿cierto?, asociado al sodio, oxígeno y agua. Y eso me va a dar oro asociado al sodio y, ¿cómo se llama este elemento? Hidróxido de sodio, que también es una base, ya, el hidróxido de sodio. Hay distintas técnicas de cianuración, ¿cierto? Tenemos lixiviación en pila por cianuración. En este caso la solución no es una solución ácida, sino una solución con cianuro. También tenemos lixiviación en tinas, que parecía la lixiviación que utilizan para el cobre, con la diferencia que acá no es una solución ácida, no es una solución de ácido sulfúrico, sino con cianuro. Y por agitación, pero siempre se utiliza, ¿cierto?, como solución lixiviante la cianuración. Entonces, principales factores que afectan la disolución del oro: el tamaño de partículas, ¿cierto? Tamaño de partícula del oro, la concentración de cianuro, la concentración de oxígeno, la temperatura, la alcalinidad y el pH. Son los principales factores que afectan la disolución del
oro. Vamos a ver algunos videos ya para que vean cómo es el proceso del oro. A ver si los puedo ver. Esperen un poquito. Voy a ver si los podemos ver aquí por YouTube. Voy a abrirlo primero. Estoy buscando ya el video. Muchos videos. Déjenme buscarlo. Ayer lo vi. Profe, solo hablo para que note que hay alguien a través de la pantalla. ¿Cómo? Que hablaba para que no piense que está haciendo la clase solo. Que igual Ya. no, estamos conectados, por si acaso. Ya. Mira, pueblo viejo. Cuando el video, ¿ya? Un video que vi ayer. Me voy a conectar mejor a mi canal, porque ahí lo vi. Es más fácil ubicarlo. Metalurgia del oro. Parece que este. Sí, este. Pero vamos a ver si lo puedo proyectar a través de Zoom. Esta es una operación a cielo abierto, ya que los materiales que extraemos se encuentran a poca profundidad de la superficie. El producto final del trabajo de más de 2000 hombres y mujeres es el doré, que es el nombre comercial con el que se conoce a una aleación del oro y la plata convertida en una barra de entre 100 a 120 kilos de peso. Su elaboración tarda alrededor de 3 a 4 días de trabajo ininterrumpido, que va desde la extracción hasta la elaboración de una barra para exportación. Por eso, nuestros procesos solo se detienen para el mantenimiento de las áreas,
para garantizar la sostenibilidad de la operación. La primera etapa dentro del arduo proceso de elaboración del doré es el minado, donde un gran equipo de alrededor de 1.200 colaboradores, ingenieros, operarios, geólogos, químicos, metalurgistas, administrativos y contratistas trabajan al unísono para lograr el cometido. Dentro de esta etapa se llevan a cabo los siguientes procesos. Primero planificamos. Un equipo de profesionales se reúne a organizar, preparar el plan de trabajo del día antes de poner en marcha la jornada. Con los permisos requeridos aprobados, se da paso a la fase 2 de la etapa de minado, que es el proceso de perforación, en el que se prepara el terreno para luego realizar la voladura, dejando el material expuesto y listo para ser cargado y transportado por el camión minero, siendo esta la última fase de esta etapa. Estos procesos son realizados por un equipo experto y certificado, con el acompañamiento del Ministerio de Defensa. Las voladuras son programadas y antes de llevarse a cabo, se despeja todo el perímetro alrededor del lugar en el que se va a llevar a cabo la operación, asegurando la protección de personas y equipos. En los pasos siguientes, el objetivo será reducir el tamaño de las rocas en procesos separados. Primero, el material minado es transportado a lo que llamamos triturador o chancadora primaria. Las rocas, ahora de menor tamaño, son llevadas a la pila de acopio, a través de las correas transportadoras hasta el área de molinos. En Barrick Pueblo Viejo, contamos con 2 molinos para el procesamiento de material minado. El primero, donde son llevadas las rocas que llegan desde las correas transportadoras, le llamamos molino SAG, el cual está compuesto por un conjunto de bolas de acero que muelen las rocas mientras gira el tambor, hasta convertirlas en una especie de arena gruesa. Aquí se agrega agua de proceso, para ayudar a que la arena fluya y salga del molino. Este material húmedo, pulpa gruesa, es luego filtrado a través de una especie de colador llamado zaranda vibratoria, donde se separan las rocas que aún son muy grandes del resto del material que continuará al siguiente molino. Arnero. Las que no cumplan para ir al siguiente molino son enviadas a una trituradora secundaria más pequeña, para que de manera focalizada consigan el grosor necesario y se incorporen de nuevo al proceso. La pulpa gruesa que sale del molino SAG pasa al llamado molino de bolas, donde se muele nuevamente por otro grupo de bolas que la lleva a tener un tamaño aproximado de 80 micrones. Esto es similar al grosor de una hebra de cabello humano. Desde esta etapa, el material resultante es un lodo o pulpa fina, el cual es enviado a un espesador, donde los sólidos caen al fondo de los tanques y el agua es recuperada y reintegrada al proceso de molienda. Aquí se mantiene el material en movimiento hasta su envío a las autoclaves. Antes de llegar a las autoclaves, la pulpa o lodo pasa por un tanque precalentador donde se eleva la temperatura con vapor hasta alcanzar los 90 a 106 grados centígrados. Las autoclaves son grandes tanques metálicos que actúan como ollas de presión, donde a la pulpa o lodo se le agrega oxígeno a alta presión para producir una reacción química que elimina el azufre que cubre el oro y la plata. En Pueblo Viejo contamos con 4 autoclaves que fueron construidas en su tamaño y especificaciones para esta operación. Para su transporte fue necesario también el uso de un gran barco. Las autoclaves tardaron días en llegar por tierra a la mina. Las autoclaves son consideradas el corazón de la operación en sus aspectos técnicos. Sin ellas, tardaría años lograr la oxidación del material minado para liberar el oro de los sulfuros. El lodo o pulpa dura un aproximado de 60 a 72 minutos en su proceso dentro de las autoclaves. Al salir de las autoclaves, el material necesita enfriarse y por eso es enviado a unos tanques de acero verticales cerrados y revestidos internamente para proteger el acero del interior de cada tanque, al cual llamamos torre flash. La estructura de esta torre permite que la pulpa fluya en su interior hasta liberar vapor mientras que la presión disminuye. El vapor liberado es enviado al precalentador para su reutilización. La pulpa sale de la torre flash a baja presión y sin vapor al proceso de curado en caliente. Durante 12 horas el material es dejado en reposo, como se haría en el curado de algún alimento. De ahí pasa a los espesadores de lavado, 3 tanques que permiten retirar las sales y ácidos que contiene la pulpa. Además, separa la pulpa fina de baja densidad de la pulpa gruesa de alta densidad.
Ahora inicia la fase final de nuestro proceso de operación. Hasta este momento, los minerales han estado junto a otros elementos en forma de lodo, por lo que es necesario hacer una separación para poder recuperarlos y convertirlos en doré. El primer paso de esta fase es la recuperación del oro y la plata en un circuito cerrado, al cual solo personal entrenado y autorizado le es permitido acceder. En un primer tanque, 11 en serie, a la pulpa se le agrega una solución líquida con baja concentración de cianuro de sodio. Se agita y se le inyecta aire para la suspensión del carbón activado que se agrega a los tanques. Las partículas de oro y plata que llegan en forma sólida al circuito se disuelven en reacción al agregado del cianuro y del oxígeno. El carbón activado absorbe el oro y la plata que están en solución, tomando la mayor cantidad posible, quedando preñado con el mismo. El material restante, al cual se le llama relave, lodo sin oro o plata, pasa por 2 tanques de destrucción de cianuro. En estos, el cianuro es destruido con dióxido de azufre y sulfato de cobre. Una vez se destruyen los elementos de cianuro en la pulpa, esta es enviada a la presa de colas, donde el lodo va quedando al fondo y el agua es reclamada para ser reutilizada de nuevo en el proceso. El carbón cargado con oro y plata pasa por un proceso de desorción para retirar el oro y la plata, y la solución en la que recuperamos el oro y la plata pasa por unas celdas donde se realiza un proceso químico que utiliza electricidad, electrodeposición. Allí se logra la precipitación del oro y la plata en forma de pulpa. Ya aquí, el oro y la plata quedan como una pasta densa que se introduce a un horno en el área de refinería, donde son calentados hasta que los metales quedan en estado líquido. Es importante destacar que el oro funde a 1064 grados. La temperatura de trabajo en el área debe estar entre los 1300 a 1400 grados centígrados para que dé tiempo a moldear el metal antes de que se enfríe. Ya colocados en los moldes, se deja enfriar de 5 a 10 minutos para que solidifique, lo que ocurre cuando llega a una temperatura de 600 grados Celsius. Se procede al desmolde, un proceso casi manual. Se sumerge en agua para terminar de enfriar, se limpia, se estampa para identificación, se pesa oficialmente y se empaca para exportación. Un equipo de la Dirección General de Aduanas está presente acompañando todo el proceso. El oro y la plata de Pueblo Viejo, extraído, procesado y recuperado por dominicanos y dominicanas, es enviado de aquí para el mundo. ¿Qué les pareció el video? ¿Lo pudieron ver o no? Yo entendí mejor. Ya, qué bueno. Vamos a ver si encuentro otro, ¿ya? Nos vemos entonces, que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.